La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí siempre es más que un gusto este reencuentro, este permanecer de la sed y el agua, esta percusión en temas que parecen que se repiten porque muchos están y muchos duelen y a ellos enfocamos y vamos allí a entender hoy. Son 42 años de periodismo ininterrumpido a pesar de mis avatares, pero ahí, haciendo siempre, intentándolo, la posibilidad de acercarle a gente extraordinaria. Hoy no lo intento, pero estoy segura de que lo logro. Estoy con el escritor, periodista, Rafael Courtoisí, alguien que palabras mayores en nuestro país y muy conocido también en el exterior. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias, Raquel. Siempre hablar contigo o cuando uno te ve desde el otro lado, que es siempre este lado, sí. Sentimos esa comunicación, esa presencia. Así que una alegría el encuentro. Es bueno, ¿no? Yo no me he querido perder los encuentros. Estábamos hablando con Sol Bauzá hace un tiempo, hablábamos del desencuentro que hay hoy. ¿Lo sentís así, Rafael? Vos que tenés experiencia como profe de literatura, como conferencista, como escritor, que ahora tenés una novela, ¿no? Una novela que acaba de aparecer. Pero que está, no sé en qué lugar está, pero de eso vamos a hablar. Bueno, la novela, te adelanto, sí. está muy bien, ha sido muy bien recibida, se llama Caras Extrañas, pero de eso ya hablaremos. Sí. Vos sabés que hay una paradoja enorme, la gente cree, uno es la gente, vos sí. Somos gente, y ser gente es ser un ser humano con la emocionalidad, con la intelectualidad, con lo racional y con los miedos. Nosotros la gente, como dice la Constitución norteamericana, we the people, nosotros el pueblo, creemos que estamos súper comunicados y en realidad estamos conectados. Conectados en redes, que es muy bueno, instantáneamente a través de, bueno, todas las redes que o se de conocen. Zoom o de lo que sea, ¿no? Zoom, WhatsApp, toda, por supuesto, Instagram, Facebook, que ya es como... Pero hay otras redes, hay más redes. Yo no desprecio, por ejemplo, al TikTok. Me parece que hay otra opción. Pero eso significa conexión. Y conexión es la posibilidad de un contacto instantáneo con ciertos fines, que son diversos, pero no es comunicar. Comunicar implica lo humano. Y por supuesto que la comunicación puede ser presencial y es hermoso, pero puede ser virtual, puede ser digital, pero tiene que ser comunicación. Comunicación es intercambio, es encuentro profundo en varias dimensiones. La conexión tiene que ver con otra cosa. Cuando crees que estás... Por ejemplo, bueno, en Facebook crees que tenés 5.000 amigos. No, tenés 5.000 contactos. Claro. Para ser amigos tenés de algún modo que lograr el milagro de la comunicación. Y mirá la paradoja, en el mundo de la interconexión global, de la Global Village, como decía McLuhan, la comunicación es un milagro menos frecuente de lo que necesitamos. La verdadera comunicación. La verdadera. La conexión, sí, estamos hiperconectados. Yo hiperconectados. De mañana puedo hablar con un amigo en Sydney, al ratito hablar, verlo en Nueva York. No siempre eso es comunicación. Muchas veces es la conexión, el intercambio. La exigencia que pasó, bueno, esto ya pasó esa moda, pero cuando te llamaban, por ejemplo, un amigo, muy buen poeta,
publiqué tal y tal y tal cosa en Facebook y tal y tal. Ponme like, ponme like, ponme like. Eso no es comunicación. Ponme like. Eso tiene que ver con la conexión. Comunicación es, publica un poema cuando puedas, en 10 minutos o 10 días me dices ¿Qué te pareció? qué te pareció. Entonces, Como- fíjate la diferencia. El instrumento está ahí, es notable que Claro. estemos conectados, pero no necesariamente somos conscientes de la comunicación. Pero mientras estemos pensando, nos estamos dando cuenta. En la medida en que nos estamos dando cuenta, podemos reaccionar y podemos entonces elevar nuestra vibración para los encuentros, esto que fanáticamente yo he mantenido durante tantos años, porque despreciando, no despreciando, está mal. Lo que quiero expresar es tal vez no eligiendo otros caminos que han venido a ofrecerse y por estar contigo, por acercarme a tus sentimientos, a tus emociones, qué te lleva a escribir, qué te motiva, qué te inspira. Por ejemplo, Caras extrañas, ¿qué pasó? ¿Cuáles son? Porque si seguimos hablando, yo no lo he leído, si seguimos hablando de la no comunicación, Caras extrañas puede ser esas también, ¿no? Y tiene que ver con eso. Es una novela que es ficción total, pero parte de un tema histórico muy uruguayo. Mirá la paradoja también de las comunicaciones e incomunicaciones. Se publicó en España primero y tuvo una edición en inglés, una traducción, una edición en italiano y varias en España. Sin embargo, es un libro muy uruguayo en términos de que parte de una temática, de un hecho doloroso, problemático, que ocurrió hace más de medio siglo, que es la toma de la ciudad de Pando por los tupamaros. Pero en la novela todo se ficciona y entonces ya no aparecen como tupamaros, el nombre es Tapurí. También guaraní. Guaraní, la ciudad de Salvo es lo que sería Pando. Es decir, yo no quise hacer una crónica, un raconto histórico, sino armar una reflexión a partir de elementos que pueden ser extremadamente bien intencionados, pero que tienen que ver con la violencia, de un lado, de otro y de otro. Entonces la novela parte de ese acontecimiento. El primer capítulo es una recreación de lo que pasó de verdad, que se copó, se armó un cortejo fúnebre, sale de Montevideo, entra a la ciudad de Salvo, que era Pando. En aquel momento era una ciudad muy cercana, pero tampoco era tan... Hoy es parte de ese macro, esa megalópolis montevideana y alrededores, pero en aquel momento no era tan así. Es un hecho teatral que tiene que ver con la muerte. Fíjate, ahí hay un tema semiótico. Es decir, cuando elegís un cortejo fúnebre para copar una ciudad por unas horas, estás eligiendo un símbolo que tenía que ver con la muerte. Y hubo muertos de todos lados, de un bando, de otro bando. El truco, en el fondo, que parece tan... En España me decía, hombre, qué imaginación que tienes de inventar un cortejo fúnebre. Bueno, eso es lo único que no inventé. Eso fue real en la novela. Pero a partir de ahí se suceden muchísimas cosas que tienen que ver con la reflexión, con la expectación a través de la televisión. La televisión ya era un hecho, eso fue en el año 69. Era algo que nos cambiaba el modo de ver las cosas. Y toda la novela está contada a partir de la mirada de un niño de 10 años que ve a través de la televisión los comentarios y algunos hechos concretos, físicamente cercanos, toda esa tragedia. Y empiezan a aparecer elementos que tienen que ver, yo no voy a hablar de un bando y otro, voy a decir tirios y troyanos. Ahí está. Porque de algún modo, fíjate que ese copamiento no es nada novedoso. Por un lado uno dice qué imaginación, pero eso repite algo que ocurrió hace
muchos años, milenios, y que se siguió repitiendo. El famoso caballo de Troya, es Ahí decir, está. entrar en una ciudad con un truco Con un y truco. entonces, bueno, buscar. En ese momento era sobre todo un tema de propaganda armada. Pero a mí me sirvió como para exorcizar. Yo O sea que te fuiste hasta Homero me fui hasta Homero y más allá. en el, digamos, en la reflexión. La novela, Pero ¿te acordás lo que decía? Ya que hablaba, nada, ¿viste cómo es hablar así entre gente que conecta? Pericles, lo que decía Homero, nosotros no necesitamos ni a Homero ni a Platón, porque lo que ya en esa época, lo que realmente servía no eran los filósofos, los pensadores, sino que era la fuerza, dominar por la fuerza. Es fuerte porque no sé cuánto hemos avanzado. bueno, ese es uno de los temas, es ese. La novela es un tema, a ver, a mí me obsesionó, yo no tenía 10, tenía 11 años en el momento de los Eso hechos. te iba a decir si era autobiográfico, si lo viviste tú. Sí, eso. en ese sentido es autobiográfico, lo que llaman ahora, está muy de moda decir autoficción. Sí. Yo tenía un poco más, tenía un año más de lo que aparece el narrador protagonista. Pero Lo viviste. Lo viví, fue fuerte, era, bueno, eso. ¿De qué lado te ponías? ¿De qué lado te ponías? Eso era lo más difícil. O un ¿no? niño no sabe Y un niño cuáles son los lados. está expectante de los adultos, Ve ¿no? que los buenos y los malos están en todos lados. La verdad Y hasta entera, la familia rodeada está tal cual. de eso. Tal cual. Y ¿Cómo acordate, se daba eso, era una época de consignas, era una época de polarizaciones. Estabas Las con familias, ellos, cuando se reunían las familias, ¿tú te acordás? Yo soy también de esa época. Y pensabas distinto y eras expulsado. Expulsado. y además en la novela aparece, Denostado. había enfrentamientos intergeneracionales. Sí. Padres conservadores, católicos con hijas o hijos, Sí. más bien revolucionarios, Sí. rebeldes, y eso marcó esa época. Y yo lo que traté en un momento es como de contar toda esa historia tal como haya sido. En un momento me di cuenta que no, que vos sabés que aunque fuera trágico en buena parte, había que contarlo con un poco humor. El humor respetuoso, pero te da una distancia. El humor es una forma Muy inteligente y es una forma de cantar las cosas. Y es una forma que te da la libertad como lector de decir, lo tomo, no lo tomo. No, claro, ¿me engancho o no me engancho con esto? Y hablando con respecto a esta época que estamos mencionando, yo juego mucho con el ChatGPT o con otras llamadas inteligencias artificiales. Pues es que me doy cuenta que una de las características que no se logra, por supuesto, el ChatGPT cada vez es más rápido, además podés contratar pagando y te asombra la capacidad. Porque pero, ¿sabés qué? Desde la medicina hasta el tema que quieras, nuclear. Te hace un resumen. Ahora yo doy muchas clases y talleres por Zoom, talleres de cultura con distintos autores, y te hace un resumen. La propia plataforma del Zoom te resume lo básico. Pero ¿sabes una cosa que no tiene? ¿Qué le falta? Hasta ahora. Hasta ahora. Y por eso digo que la quiero... Le falta la calidez del contacto humano. Aun cuando sea virtual y a lo lejos, el contacto humano tiene cierta calidez. Puede simular, pero le falta el humor. El humor. No se logra. Es puro conocimiento trasladado a la inteligencia artificial. Y a veces hay como una simulación afectiva, pero no con humor. El doble sentido, la ironía, el chiste. Esa es una zona que todavía... Chascarrillo, estas cosas que hacemos, ¿no? Parece ser que todavía es territorio del ser humano. Ay, por mucho tiempo, por favor. Te lo cuento porque justamente la novela lo que trata no es de dar un montón de información, sino trabajar en esa zona del humor para poner una sonrisa a lo terrible y a lo risible, a las dos cosas. Entonces, bueno, la novela se había publicado en España, había sido bien recibida, pero que hubiera una edición acá en Uruguay me parece que es como encontrar destinatarios, llamémosle naturales. Y aún vivos. Y aún vivos. Eso no es menor.
y no es menor Eso no es para menor. nada. Y me gustaría saber cómo fue recibida. Mirá, cuando Por ejemplo, Mujica la leyó, Lucía la leyó. Sí, 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 mi hija la leyó. Vos sabés que yo creo que nosotros los que ya peinamos algunas canas Sí, sí. o venimos de esa época, cargamos más prejuicios. y Mucho más prejuicios. Yo veo que chicos de 20, 30, que lo leen como bueno, una aventura con soporte histórico, un background histórico, empiezan a investigar un poco más a través de la Claro, novela, es una forma de que se pero interioricen, ¿no? tienen otra mirada para comprender aquellos hechos. Gente que, O sea, claro, lo trágico de aquel momento no lo perciben. lo perciben en parte como una tragedia, pero con la distancia de los hechos históricos. Nosotros percibimos esa tragedia también porque pertenecíamos o creíamos pertenecer ideológicamente o por corazón a este o este otro bando. Entonces yo creo que ahí hemos avanzado. Yo de veras creo que los de 20, 30, hasta te diría los de 40, que hoy por hoy, yo te digo, hoy por hoy, un hombre o una mujer de 70 es como hace 30, Una de 40. Era alguien de 40 o de 50, entonces ha cambiado. Pero Absolutamente. los chicos y los que están interesados en este tipo de temas, que son unos cuantos, no, yo no creo... Qué bueno llegar a ellos, qué bueno, Rafael. Yo creo que se interesan y Me lo encanta. ven como una ficción que les trae algo. No creo que solo los que hayamos vivido eso, entonces revivir y tomar otra vez postura, no. No, yo creo que, a ver, para dar vuelta una página no hay que olvidar, pero hay que mirar de otro modo. Es que a ti, sé que sos un convencido de estas cosas que yo voy a decir, que también me ha convencido la vida, a mí, el universo. Es que creo que circulamos como en volutas, en espirales. O sea, vamos avanzando, pero damos vueltas sobre los mismos lugares. Es que parece que pasamos, que es igual a lo que vivimos en los 50, suponete, una cosa así, pero no es lo mismo. Los jóvenes de ahora no son los jóvenes que éramos nosotros. O sea, claro, la situación del mundo no es la de... Y la información que tienen no es la que teníamos nosotros. Y examinan algunas cosas del pasado, pasan sobre ellas, es decir, las miran, las examinan, pero en otra perspectiva. Eso a mí me parece fabuloso. Sí. Y bueno, la novela apareció en septiembre, ya estamos a 2 meses, y yo estoy contentísimo de esa respuesta. Y también de categorías que uno nunca pensaría. Se me acercó en una de las presentaciones que hicimos. Hicimos una presentación, te cuento, en Maldonado, un viernes que llovía, había ¿viste cuando decís, uy, qué mala, pegamos mal? Bueno, se llenó la fuerza, ¿no? Se hizo un lugar hermoso, museo, teatro masónico, una hermosa sala bastante grande ahí en Maldonado. Se llenó y había unos cuantos jóvenes. Y algunos me decían, bueno, hay que hacer la serial en Netflix. Cuando te dicen eso, vos sabés que es un elogio. Porque ven que lo que vos contás, digamos, los movimientos, las violencias, los enfrentamientos, está contado en un lenguaje que de algún modo les llega. Claro. Porque también estamos a veces acostumbrados a contar hechos de un pasado remoto, pueden ser 20, 30, 40, en este caso más de medio siglo, en el ritmo de hace medio siglo. Exacto. Y la idea que yo traté de hacer en Caras Extrañas es contarlo con un lenguaje narrativo de hoy, con aceleraciones, vértigos, casi de thriller, pero enfocando aquellos hechos. Y yo creo que contarlo con ese lenguaje, bueno, me dio esa satisfacción de que algunos me decían, hay que hacer la serial de Netflix. Y los viejos, los que participaron, ¿qué te han dicho? Bueno, yo creo que es ahí donde estamos ya, los que andan entre los 60 y 70, digamos, un poco más. Yo te cuento que que ahora estamos... Mujica está para cerca de los 90. Sí, pero vos es que en el momento que
Yo estaba ya hace mucho más tiempo por enviar a España el original de Caras Extrañas, como entendía que la novela está dedicada a MR, y MR es el ruso Rosenkopf. Antes de publicarla, antes le envié los originales, creo que hasta era una época que no era tan... Se lo enviabas por adjunto de mail, pero se la di impresa. Se la diste impresa. Se tomó su tiempo. Les cuento a los amigos que el ruso era un dramaturgo conocido, era un escritor reconocido. ¿Cuándo? Antes de estos sucesos. Antes de estos sucesos. Él perteneció al movimiento Tupamaro. Acá en la novela de ficción aparece Tapuri. Pero este hombre que era dramaturgo, este hombre que era escritor, poeta, considerado, también en ese momento ya estrenó Las Ranas, en fin, otro montón. Es cierto. Que creo que la dirigió Sergio Tarmi. Mirá de qué te estoy hablando. Otra época. Este hombre era parte de ese movimiento y fue el que ideó, el que craneó tomar un cortejo fúnebre y con ese truco, tipo caballo de Troya, entrar en la ciudad. Es decir, él hizo lo que yo con total respeto le llamo una puesta en escena. Es una puesta en escena. Que desde el punto de vista, hay gente del exterior que ha leído la novela y que se ha interesado. Es como una puesta teatral, con tragedia, porque no era la ficción de un teatro, los muertos fueron muertos en serio. Los muertos fueron muertos. Pero te cuento brevemente. Además, entran con un muerto. Entran con un muerto. El ataúd estaba vacío. Claro. Y dentro, Ficticio. Y dentro había armas. Tenían armas por todos lados, coparon lo que llamaba remis, los coches. Ahora, qué loco. Como yo sabía que era el ruso el que lo había craneado, después, se comió muchos años ya sabemos, de cárcel. Él estuvo 13, ¿no? De tormento, etcétera. Y teníamos una muy buena relación, es un veterano. Yo ya soy un veterano, pero... Es más veterano. Y le di el manuscrito que todavía no se lo había mandado a la editorial y digo, tomate tu tiempo y decime lo que quieras. Y él con una enorme generosidad, con una mirada, obviamente hay cosas de la novela que le tocaron, pero me dijo, lo viviste así y además es una obra de ficción. Vos tomaste el hecho y lo transformaste en una novela. Se lee muy bien, me elogió, se lee muy bien, es ágil, está muy bien. Digo, ¿querés que hay algo que te parece? Me dice, no, así como lo viviste. Yo creo que también, estudiaste mucho, aparte de haberlo vivido de niño, de haberlo leído en por distintos historiadores, periodistas, etcétera, el hecho y la situación. ¿Estudiaste? Mira, estudié muchísimo antes de empezar a escribir. Busqué un montón de material, primero material de prensa, fotocopiado, me iba a la biblioteca. Pero en un momento que empecé a escribir con ese material dije, esto no. Esto no, porque es más de lo mismo. Voy a hacer más de lo mismo. Es más de lo mismo, es decir, es relatar, pasó esto, y después... Una mímesis, y eso en todo caso lo hará un historiador, y tampoco la otra vez hablando con Gerardo Catano, me dice, no, los historiadores narramos de otra manera. Siempre es ficción, hasta siempre, los historiadores. Siempre, entonces... Porque recogen, digamos, los hechos relatados, si no los vivieron ellos, ¿no? Si los vivieron... Siempre también, examinan un relato. Todo es como tendencioso, o sea, todo tiene, no quiero decir tendencioso porque es una mala expresión, todo tiene, digamos, una faceta muy, muy personal, ¿no? De cómo te colocas frente a este tema, al otro tema. Mira, esto lo he hablado con historiadores tan diferentes, pero de hoy, como Ana Ribeiro y Gerardo Catano. Pero son diferentes entre ellos. Digamos, tienen matices muy fuertemente diferentes. Lo que te quiero decir, los dos coinciden. No, Ana Ribeiro, la viceministra de... Ana Ribeiro, historiadora, y Gerardo, también politólogo, pero básicamente el historiador hace un relato, construye una narrativa. Obvio que no es ficción, es decir, lo construye interrogando a los documentos. También puede ser ficción, o sea, no le quiero quitar mérito a los historiadores, pero
por más que contrasten y contrasten las opiniones y vuelvan a, ¿no? Porque son, tienen un método científico, también son versiones de... Versiones y se hacen conjeturas. Y ahí también hay otra cosa que lo hacemos los escritores, pero los historiadores lo confiesan. Por eso te digo, ellos Sí. consideran que son constructores de narrativa, Sí, sí. con un método científico. Eso que hablábamos, ¿no? Contrastar, Con ver si la una verdad cuestión de sí- verificación. verificación. Ahora, ellos hacen narrativa. Yo como escritor dije, no, ni siquiera dejé de lado todo lo que tenía, y tenía muchísimo, tenía carpetas y carpetas y después, bueno, material de internet que fui recopilando. Bueno, capaz que para los próximos capítulos de la serie. Capaz que para eso sí. Pero ¿sabés qué dije? No, hay que dejarlo de lado porque para contar la verdad hay que apartarse de la máscara de los hechos. Mirá lo que dice Fernando Pessoa, un poeta portugués tan importante. Dice, el poeta es un fingidor. Finge tanto que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Entonces, voy a esto. Buenas. Vos Qué no buenísimo. podés subir a escena con dolor, vos no podés escribir un libro desde la literalidad del dolor, tenés que apartarte, esto también lo decía Quiroga, te abandonó una novia y sufrís, deja enfriar el sentimiento, no le tengas bronca, espera, y después escribí el cuento del desgarro amoroso. Sí. Lo mismo pasa con un desgarro a nivel de una nación, donde se enfrentaron hermanos, gente del mismo país, con ideas y modelos diferentes. Apartate un poco y ficcionalo, porque si lo escribís tal cual, lo que haces es lo que llaman una mímesis, una copia Una o copia peor, a veces peor, una fotocopia. Claro, de lo historiográfico. Así que yo dejé de lado un montón de datos y reconstruí. Claro, ¿en qué? Me imagino que ahora, porque como sos un escritor profesional y un profesor de esto, me imagino, y tus lecturas, ¿no? Desde el Troya, desde Caballo de Troya en adelante hasta este sepelio inventado, ¿qué vivías? Porque me pongo en tu lugar, ¿viste? Yo soy psicodramatista, ¿no? Entonces me pongo en tu lugar y con tus zapatos, aunque no lo hemos intercambiado, quiero mirar con tus ojos y me sale esto, me salen estas preguntas. ¿Qué fuiste sintiendo? ¿Qué te fue alimentando esta cosa, esta alegría de contar cosas tristes en su momento? Conté cosas tristes e inventé otras que me parece que iluminan a través de la alegría o a través de la comicidad. Mira, hay un capítulo que se llama Marx y el vampiro. Y uno dice, ¿cómo Marx y el vampiro? Salgo a comprarlo, te digo, el libro. Marx y el vampiro porque, mira, en el manifiesto comunista, el famoso Sí, manifiesto, que aparece citado, pero en el manifiesto comunista, que se ha tomado, yo me acuerdo de una época había que quemarlo porque te agarraban con eso. Bueno, te agarraban con eso y ibas preso. Ibas preso. Pero mira cómo empieza, Raquel. Un fantasma Te lo sabés de recorre memoria. el mundo. Un fantasma. Y después sí, Sí. explica. Pero un fantasma, entonces es una historia de fantasmas y de aparecidos. Y el manifiesto se produce en una época donde se editaba el Drácula de Bram Stoker, donde se editaba Mary Shelley, construía su Frankenstein o el moderno Prometeo, Poe escribía sus historias de fantasmas. Opa. Entonces, a partir de ese equívoco, por supuesto que es una especie de licencia literaria, bueno, aparece un personaje que no es que sea un vampiro, pero lo disfrazan de vampiro para, en el cine de la ciudad de Salvo, promover una película de Drácula. Y él, bueno, lo disfrazan de vampiro con unos dientes postizos, una capa, y lo agarran las fuerzas conjuntas, lo agarran los militares y lo empiezan a interrogar. Che, vampiro, y él dice, no, yo trabajo, pero en un momento... Soy actor, soy actor, soy un un pobre muchacho,
Y entonces se le da por enfrentarse a los interrogadores y bueno, no te voy a contar el final, No, por favor, no me lo... pero hay una historia fuerte ahí. Otro capítulo tiene que ver con un Robert Altman que quiere hacer una remake, o sea, una nueva versión de Los pájaros de Hitchcock. Sí. ¿Dónde la quiere hacer? En Pando, en Salvo, juntando los pájaros. Y al final vienen los guerrilleros. Me hablas de Salvo, es como si me hablaras de Cardona, así. Tal cual. O sea, me traslado al cine, a todo eso, ¿no? Y en un momento, bueno, esos tapurí guerrilleros dicen, no, viene el imperialismo a agarrar los pájaros porque los enjaulan para hacerla... Y los liberan a todos y le arruinan la filmación a Robert Altman. Te cuento otra cosa más para que veas un poquito el espíritu. Es una tragedia, pero también es una mirada ficcional donde yo busco un poco la complicidad. Armando una especie de reel, esto que es tan maravilloso de los medios de conexión, que a su vez puede ser de comunicación, dije, voy a hacer un reel para redes sociales sobre la novela, sobre la época. Fue en el 69, es decir, terminaba la década del 60, empezaban los duros 70, y entonces estaba todavía Luis Sandrini, había Sábados Circulares de Mancera, había una serial famosa, vos sos muy chica, pero te debes acordar. Mira que no. El Sargento Combate. Combate, con el claro. Sargento Sanders. Entonces, para el niño, eso era parte de la realidad, y él por un momento cree que el enfrentamiento de militares y subversivos o sediciosos tiene que ver con lo que ve en la televisión, hasta que se da cuenta que no, que en la televisión... Pero eso... Es como un Gran Hermano... Claro, pero ese ambiente de los 60... Mira, lo real y lo real, buscando para hacer un clip, para promocionar, hecho por mí nomás... Sí. Empezó a buscar material de la época, encontré una foto de Amodio Pérez, todos sabemos quién es Amodio Pérez, muy joven. ¿Y quién lo volvió a traer al Uruguay? Pero una foto de aquella época. Y encuentro varias fotos de Nicolás Pipo Mancera, que como vos sabés era un tipo de la televisión argentina, tenía un programa ómnibus. Yo lo conocí, pero lo conocí personalmente, pero era lo que veíamos en el litoral. Tal cual, porque llegaba todo eso. Pero ya que veo las dos fotos, las pongo juntas en una pantalla y digo, pues qué parecidos que son. Mancera de aquella época, Mancera joven. Y vivió mucho Mancera. Y él vivió mucho. Y andaba por acá, tenía casa en Punta. Sí. Pero digo, en esa época, Amodio Pérez y Pipo Mancera pudieron ser hermanos separados al nacer. Y ahí te provoca una sonrisa, porque ahí no es de qué ideología sos, o si sos tirio, si sos troyano, si sos de los izquierda o de derecha, montescos o capuletos. Cuando me di cuenta de eso me entré a reír y digo, qué maravilla, voy a tener que... Porque ese capítulo no está, voy a tener que hacer un capítulo sobre ese tema. Es el tono de la novela, es mezclar también lo que eran los medios de comunicación, la televisión era... tan importante como son las redes ahora, y sigue siendo importante la televisión. Pero en el mundo de un adolescente, un niño, incluso un joven, se mezclaba todo eso. Se mezclaba un tango de Tita Merelo con un Nicolás Mancera, con un Amodio haciendo declaraciones, que cada uno sabrá. Y yo lo que quise es mostrar, bueno, 50 años después te podés... No reír, no con crueldad, pero te puedes sonreír y decir, wow, qué relativo que es todo. Y como si hoy las heridas que siguen quedando, que quedan, hay que repararlas, cómo tenés que hacerlo desde la afabilidad, desde la empatía, desde la sonrisa. Entonces la novela juega con todo eso, también toca cosas fuertes, consignas, cosas de época. Pero como te dije, aparece desde Marx y el vampiro y bueno, todos esos personajes. Yo creo que la novela no es Caras extrañas, tiene que ver con lo que nos pasa a todos entre los 10 y los 16 años. En la infancia, la patria es la infancia, tenés tu abuela, tus padres, puede ser una infancia dura, pero hay un momento, haya sedición, haya enfrentamientos, haya redes sociales como hay hoy, que empiezan a llegar a tu vida caras extrañas, como en el tango de Gardel y Lepera.
Yo sé que ahora vendrán caras extrañas. Entonces es como Marx. Yo sé que está recorriendo el mundo fantasma, ¿no? Caras extrañas. Esas caras extrañas que pueden ser esos fantasmas, que te pueden traer buenas nuevas o malas nuevas, pero vienen de otro mundo. Acaba de ganar Trump y una de las caras no extrañas, pero que hasta hace poco era extraña. Es una figurita conocida. Sí, no. Elon Musk, como uno de sus lugartenientes para el desarrollo que él pretende para la USA, no para Estados Unidos. Sí, yo creo que es otro Trump. Es otro Trump. Yo no soy un analista. Y concomitantemente le dice a los europeos, arréglense entre ustedes y a Ucrania, ¡pum!, terminan. Porque la gente en Uruguay, a pesar de que se ha perdido mucho esto, está muy interiorizada. Yo el otro día estaba en una sociedad médica y había 2 chicas de limpieza hablando de Trump y el capitalismo, el hecho de que los conservadores, los republicanos generalmente se los asociaba a la guerra y a no sé qué, pero que en realidad eran mucho más guerreristas los demócratas. Y yo me quedé escuchándolas, tanto así que me fui pegando a ellas para ver el nivel que tenemos. Soy consciente que se ha perdido mucho, pero 2 chicas trabajadoras hablando de esos temas en un segundo que se cruzaron. Sí, eso es una maravilla de Uruguay, porque de pronto es una maravilla. Tenés 2 empleadas de un comercio o bancarias o lo que fuera, o 2 profesionales. Y el grado de atención de Uruguay a lo que pasa en el mundo me parece que sigue siendo alto. Y hay mucha gente interiorizada que debate, tienen opiniones diferentes. Esto que me acabas de contar es una maravilla, por eso yo he viajado mucho y viajo mucho todos los años, pero me encanta volver a Uruguay y tener como la base acá, porque esto que me acabas de decir implica comunicación. A Bielsa lo convenció. Sí. Otra cara, no sé si extraño o no. Bueno, una cara extraña, uranio, como se lo reconoce, que loco se le dice, que viaja en un colectivo de acá, un ómnibus nuestro, y observa, como un hombre inteligente y mundano, observa el comportamiento de ese pasaje. Que estaba así de lleno, y cómo todo va tomando. Es lo mismo que pasó a mí con estas chicas, es decir, como que fluye aunque muchos quieran que pare la fluidez. Sí. Mira, en los 60 se hablaba de acelerar las contradicciones, es decir, llevar a un punto máximo el enfrentamiento, que es, ahí se rompe la comunicación, por supuesto, y se rompe también la conexión. En este momento sí, yo creo que existe todavía y tenemos que felicitarnos de cierta fluidez, cierto intercambio. Yo desde antes de las elecciones me han invitado a asados, reuniones, y hay gente de todos los pelos, de todos los colores. No presencié un solo enfrentamiento, y eso que se tomaban algunas virundelas, como decía el ruso. Entonces esa fluidez es lo que hay que defender, porque esa fluidez hace lo que te decía que es la comunicación. Cuando es puro enfrentamiento ya se pierde hasta la conexión. Ahora, lo que me decís de un ómnibus, un Bielsa, yo creo que lo que más espantaba en ese ómnibus era Bielsa, de pronto con su cara seria. Pero no lo reconocieron porque era un... No, me imagino era que un, no sé qué tramo era, donde Bielsa, no sé, para la gente, hoy sí, pero para el uruguayo común no creo que lo tuviera muy presente. Además, vos es que, yo creo que es una virtud. El uruguayo no somos tan cholulos como en otros lados. Entonces tenemos la idea de la distancia. Sí, respetamos la distancia. Ahora, esto que decís es una maravilla. Hay países donde no, voy a nombrar, yo he viajado por toda Latinoamérica, no podés tomar un camión, como le dicen, sí. un bus, un transporte, o lo podés tomar en ciertas circunstancias. En Uruguay podés, tardará por todos los problemas de tránsito, pero podés tomarte un ómnibus, podés ir leyendo. Eso que vos llamaste fluidez, que es
esa comunicación dicha o no dicha entre la gente. Me parece que es un capital enorme hoy en el 2024, ya avanzada la tercera década del siglo XXI. Y está buenísimo. Donde a nivel mundial vemos tantos altibajos, tantas muertes, tan inocentes, innecesariamente, pueblos que migran, se destruye Alepo, por ejemplo, mi abuelo era de Alepo, destruido, símbolos muy grandes. Para mí, Alepo fue elegida especialmente para ser destruida, porque ahí convivían todas las religiones. Era esto que estamos hablando del Uruguay que todavía conservamos en varios espacios, era lo que el sistema, la señora decía el sistema capitalista, la chica, ese sistema no quiere que prospere. ¿Por qué me voy a llevar yo con vos si a mí me viene mejor, como dice un periodista que nosotros con Carlos escuchamos, que en el mundo haya uno por continente con quien hablar, ¿no? Darle las direcciones, si ese no me sirve lo reemplazo, pero no tantos gobiernos, no tantos levantamientos, no tanto... Tiene una simplificación del mundo. Yo creo que al algoritmo, por llamarle así, que es una forma de la inteligencia artificial, le sirve que la gente esté separada, dividida y te retroalimenta tus propias creencias, no te deja escuchar las del otro. Eso es un hecho. Y las redes bienvenidas, todas las redes, pero el algoritmo, a mí me gusta, vamos a poner Nacional y Peñarol. Y te empieza a aparecer todo lo que a vos te gusta. Me empieza a aparecer todo lo de Peñarol y que muera Nacional. Sí, y parece que el mundo es Peñarol. Y entonces yo soy de Peñarol, ahí hay algo perverso, hay un intelectual francés muy interesante, Eric Sadin, que habla de la tecnomercantilización, con tal de venderte, porque no hay un tema ideológico, con tal de venderte te hacen el gusto. Entonces, si vos sos de Nacional, te parece que es lo mejor y que los otros son una basura. Pero introducen la venta ahí. Introduce la venta, ese es el tema. Sí. Entonces, eso, va a haber, no prohibir, jamás prohibir, pero sí legislar, buscar la manera, pedir la responsabilidad social de estos, capitostes de este señor Elon Musk o de quien sea. Debe haber muchos. Responsabilidad social, no que hagan su negocio y que busquen, si yo estoy en busca, de un perfume francés y busco en internet y me empiezan a aparecer en Instagram, bien, porque el perfume francés no va a ser mal. Pero si yo tengo unas ciertas ideologías... Viste que ya acá en Uruguay ya apareció y allí en Rocha. Sí. Chicos conectados con extremismos X, que lo alentaban a armarse, ¿no? Y eso es terrible. Por ahí, sin prohibir, sin reprimir, pero sí responsabilidad social, responsabilidad gubernamental, responsabilidad de las empresas. Yo creo que el algoritmo está muy bien, me informa de lo que yo quiero, pero cuando me da manija, no es un ser humano o un ideólogo, es el propio algoritmo que me da manija para poder venderme cosas. Entonces me puede terminar conectando con ideas muy problemáticas y haciéndome como, en vez de comunicarme, abrirme al mundo, me aísla. Te aísla. Te desconecta. Sí, es la famosa cáscara virtual. Creemos que estamos en el mundo y en el fondo, cuando todo lo que te aparece en tus redes tiene que ver con lo que ya pensabas, estás siendo casi endogámico. Invadido. Entonces, colonizado. Sí. No sé qué otro término. Sí, colonizado de otra manera. No son los imperios que vienen y te bueno, son imperios. O son también, pero viste que ya no es de una identidad geopolítica. De pronto son multinacionales. Que también el fin de esa multinacional es venderte, pero si haces un algoritmo que para venderte te conecta con los mercaderes de la muerte, ahí es donde hay que limitar. Y habría que inventar un algoritmo donde se llegue a presionar a esos grandes capitalistas a que pongan un poquito de su dinero en pos de salvar la Tierra, por ejemplo, del planeta. Los valores ecológicos, valores sociales de solidaridad,
Es decir, el algoritmo va a hacer lo que vos le plantees, después lo va a hacer por sí solo. Entonces, esa responsabilidad empresarial tiene que ver con fomentar valores humanos. La red es inhumana porque son algoritmos, son hardware. Ahora, ¿alguien alimenta hoy por hoy? Hoy todavía no son robots, no sé, capaz que ya son robots los que alimentan el algoritmo. Puede haber ya máquinas, así que... El algoritmo ya toma decisiones. Es decir, el algoritmo, ya toma decisiones. Mira, Raquel, lo que no hace es pedir perdón. Si yo, por ejemplo, tomara una postura con respecto a esto de la toma de Pando, tomar una postura radical, y eso produce reacciones en Facebook, el algoritmo va a multiplicar esas reacciones violentas. Entonces el algoritmo, sin saberlo, no tiene conciencia, pero nos está tomando decisiones por nosotros. Entonces no es quitar el algoritmo y orientar que la gente consuma lo que quiera consumir, pero en realidad no hay una libertad de oferta y demanda pura. El algoritmo te multiplica. Si vos tenés reacciones frente a un hecho de violencia y eso el algoritmo ve, que hay una cosa que se llama implicación, que vos te implicás y en vez de estar 2 horas en Facebook, estás 6, el algoritmo te va a alimentar tu violencia. Exacto. Y es ahí donde son pequeños mecanismos y ahí hay que convocar a estos grandes. Por eso ojalá este señor que es otro Trump, ¿no? Si es amigo de Elon Musk. Elon Musk. Y bueno, que busquen una cierta responsabilidad. El tema de las guerras que vos decís es paradójico. Mira, todos pensamos que el partido, desde América Latina, esto no es solo Uruguay, que el Partido Demócrata siempre está del lado más progresista o de izquierda. Claro, en políticas sociales puede ser. Que puede ser, pero mira que cayó la Clinton antes de que fuera candidata, antes de que fuera canciller, cayó por la mafia blanca, cuando ella quiso universalizar la salud. Sí, bueno. ¿Te acordás? Ahí se metió con poderes que son más poderosos que el supuesto poder central. Pero mira, te iba a contar, uno piensa en lo que fue la guerra civil, que fue terrible. Estados Unidos vivió una guerra de secesión tremenda. Y uno piensa, bueno, ¿quiénes estaban del lado antiesclavista? Lo primero que se te ocurre, los demócratas. No, Lincoln era republicano. Sí. Los que querían abolir la esclavitud eran los republicanos. ¿Por qué cuento esto de hace ya mucho tiempo, siglo XIX? Porque no hay buenos y malos, todo va cambiando y uno sí tiene que presionar para que quienes tienen poder decisorio sean lo más buenos posible. Así que nada, salió Trump, yo de veras creo en la democracia y bueno, si lo votaron, ojalá... Pero lo votaron con mucha diferencia. Además. Con mucha diferencia, ojalá que la situación cambie. No ojalá, es el mismo Trump, no es el mismo Ojalá mundo. Que a esa edad de pronto ya no es un tipo... Pero imagínate que lo primero que hace es llamar a Putin, entonces a mí me parece que eso es un avance, que era un poco lo que yo intervine con estas chicas que te contaba. Les digo, miren que lo primero que va a ser hablar con Putin y va a querer que se hagan responsables los europeos. Ustedes saben que a mí, porque eran televidentes míos, ustedes saben que a mí me gusta la geopolítica, ¿no? Bueno, y seguimos hablando en un pasillo de una mutualista. ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Me entendés? El regalo inmenso de confirmar que no está solo. Sí. Que no está solo. Y que hay un nivel de diálogo y comunicación. Claro. No mediado en ese caso, no mediado por las redes. Por la red humana, de verse las caras y claro, reconocer, ay, qué divino verla, no sé qué. Ping, prendió la llama. ¿Qué pensás en este momento tan especial del país, donde se define, bueno, quién va a ser el próximo presidente, si es el segundo piso, el piso más alto de lo hecho, de lo actuado por la coalición republicana, que ahora ya ni se llama así, se pretende llamarse coalición 2030 o algo así, que va a ser en un momento que tenga el lema para todos juntos, que lo veo muy difícil, que los vallistas sean subsumidos como por el Partido Nacional. Pero estos son disquisiciones, ya me fui, ¿viste?
Y bueno, y por otro lado, una izquierda que se rehace, que no es la misma, que apela mucho a la gente, que es cosa que se pierde en las elecciones por haberse separado de la gente. Mira, yo lo que creo, por un lado estoy contento de que la gente vaya a votar, de que haya entendimiento. A mí, cuando yo cuento que uno va por la Rambla, por ejemplo, puede ser un barrio mucho más del oeste de Montevideo en una feria, y yo cuento en lugares como México, Colombia, y digo, están el Frente, está el Partido Nacional y hay gente de Manini, del Cabildo Abierto repartiendo. Y les explico quién es quién. Y me dicen, no, en la misma street market, porque se lo he contado a Yankee, la misma feria. Sí. No puede ser. Sí. Y al lado, no uno allá y otro allá. Es ya una tradición. Cuando digo es una tradición. Sí, lo que más llama la atención a los extranjeros, ¿no? Le llama la atención tremendamente. Entonces yo resalto eso positivo, como algo muy positivo, porque eso hace a la fluidez que vos dijiste, esa comunicación humana de primera. En segundo lugar, obviamente, Raquel, vivimos un momento, desaparecieron líderes de un lado y otro, podríamos decir, porque algunos están vivos, pero bueno, Sanguinetti nada, ya está, no va a tener un rol de primerísima, es Ariana, es una referente. Sí. Entonces se terminaron ciertas figuras muy relevantes de otra época, que además arrastraban también rencillas de otra época. Hay un recambio. Los recambios traen incertidumbre. ¿Cómo será Mengano del partido tal? ¿Cómo será fulana del otro? Claro. Entonces hay incertidumbre. Pero a la vez, lo que pasó, ya tuvimos una primera vuelta, todo parece como muy empatado. Sí, y hay gente que dice, el país del empate. ¿Qué problema? ¿Cómo vamos? No, si está empatado... Si hasta en el fútbol somos así. Si está empatado... La peleamos al final. Hagamos la gran uruguaya, es decir, alguien va a ganar, pero hagamos la gran uruguaya y busquemos, no de una vía intermedia, pero un diálogo. O sea, es una muy buena oportunidad, gane quien gane. Sí. Yo creo que no hay que verlo como problemático, que no se va a poder gobernar, que si gana A tal cosa o si gana Z tal otra. No, tomemos el desafío de decir, bueno, pasó esto, estamos empatados, vamos a negociar esa... que la ciudadanía se lo impuso. La ciudadanía se lo impuso. Y mirá, hay como una inteligencia superior, ¿me entiendes? Te obliga a negociar y te obliga a hablar. Si venías de un gran radicalismo, de un gesto soberbio, y bueno, claro, sacate la soberbia. Y a otros que hoy tienen mayoría en Senado, tuvieron mayoría en todas las cámaras y van a tener que negociar. Y no es lo mismo. No es lo mismo, aunque sea Salle el árbitro. Sí, él también va a aportar. Va a tener que negociar. Yo creo que eso es una virtud, es una posibilidad. Mira, cuando una pareja de muchos años sigue teniendo un proyecto de vida juntos que cambia, no es lo mismo cuando tenés 20, cuando tenés 40 y ya tenés hijos, o cuando empieza... Pero cuando una pareja tiene el proyecto de seguir viviendo y tiene cuestiones concretas, materiales, y siempre hombre, mujer, hombre, porque hay que tomar hay que tomar mujer, la pareja tiene que negociar. Si quiere, mira, ¿sabes qué? La felicidad no te cae del cielo, no te aparece, se construye y se negocia. Hombre, mujer, hombre. Y otra cosa que nos enseñó la vida. Que te quieras separar. Pero el problema que en un... porque alguien quiso cambiar al otro. Claro, ese es el tema. Eso es lo que te quería decir. Que una de las cosas que más valoras cuanto más años tenés es que el sueño que tenías de que cambiar, formatear, por decir de alguna manera, aunque fuera con el amor del mundo. Había un famoso escritor que muchas madres leíamos antes, y un psiquiatra, que decía, con la fuerza del amor, ¿no? Pero a pesar del amor. A veces con el amor es dañino. O sea,
No sé si me explico. Sin duda. Capaz que me entienden Pero mal. también hay momentos como para cambiar. Pero fíjate en una pareja. Vos y yo fuéramos pareja. Y yo quisiera ahora decir, bueno, nunca más, mirá, a mí me encanta estar contigo, tomarme una copa de vino, charlar, pero no quiero que uses lentes de contacto, no me mires más con esos lentes. El problema es que si yo te empiezo a insistir en eso, no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, capaz que sí. O capaz que sí, me Capaz decís, que sí. Pero me si decís, es un sello, en el caso mío, Es un sello. yo empecé a usar estos lentes. Estamos hablando de fantasía, ¿no? Sí, sí. Solamente por el hecho de una cosa estética. No los necesitaba, hoy sí que los necesito. Maravilloso, pero hay un momento de la madurez. Yo creo que en el Uruguay en este momento esa pareja, llamémosle otra vez tirios y troyanos o montescos y Sí. capuletos, ya no están para enfrentarse, están para Acompañarse. amarse y respetarse. Sí. Y si no se ama, porque tampoco podés obligar a las parejas veteranas que vivan la vida con felicidad y se respeten. Porque en la diversidad yo creo que siempre se construye mejor. Así que con esa metáfora, Nos vamos con el gran escritor uruguayo Rafael Courtoisí. Para mí ha sido un honor tenerlo acá en la Sed El Agua. Siempre decía que pasara por acá y bueno, los sueños a veces se cumplen. se cumple. ¿Por qué brindamos? Por la diversidad y por el encuentro en la diversidad. Salud. Salud. Salud, amigos. Estamos con el pura sangre de Stagnari. Pura sangre. Qué bueno. Qué bueno. La sed y el agua. La sed y el agua.